Un resumen rápido, hermanos. No quisiera yo hacer algo tan largo. Yo quisiera hacer algo que fuera, la palabra de Dios dice, algo corto pero entendible. A veces hacemos servicios largos, a veces hablamos y hablamos, pero se entiende poco. Y yo quisiera que se entendiera en esta noche lo que vamos a hablar. Hermanos, yo vengo de iglesias bautistas. Yo vengo de Estados Unidos. Allá estuve participando en el grupo de jóvenes. En la iglesia bautista Príncipe de Paz fui bautizado, trabajando en grupo de jóvenes. Llegué a Guerrero, me invitaron a misiones, también trabajé en misiones en Guerrero. Después vine acá a Puebla, trabajé en las iglesias, ahorita estamos en la iglesia fundamental. Estuve trabajando con una iglesia de Querétaro, trabajando con ellos también, hermanos, igual en la obra de Dios, apoyando a nuestro hermano, los pastores, que nos daban ahora sí el privilegio de apoyar. Hoy, en esta noche, hermanos, estamos apoyando aquí a esta iglesia, a nuestro hermano Hugo. No es la primera vez que yo hablo la palabra de Dios, gracias a Dios que Dios me ha usado y Dios me sigue usando. Y así va a usar a cada uno que preste su atención y su corazón hacia la obra de Dios. Y de alguna manera Dios toca nuestros corazones y Él quiere que estemos siempre dóciles para conocer de Él. Y Él de alguna manera nos abre el camino, nos abre la cancha, nos abre, ahora sí, el campo para hablar de su palabra. Yo le doy gracias a Dios por ello, porque desde joven Dios me llamó y yo le doy gracias a Dios. Hoy estoy como mujer acá apoyando a nuestro hermano y bueno, ahora sí, entre él y yo tuvimos el plan de apoyar a nuestro hermano. Yo lo hago con todo gusto, lo hago con todo corazón. Quiero, hermanos, decirles, hermanos, que me tengan paciencia. Yo no tuve estudio, yo no estudié en seminario. Lo mucho que sé es por la misericordia de Dios. Es por la misericordia de Dios, porque Dios preparó a muchas personas, muchas gentes, Dios las ha preparado sin tener estudio, pero la preparación nos la da Dios, no nos lo da la ciencia, nos la da Dios la preparación. Cuando nos disponemos al servicio de Dios, y yo le doy gracias a Dios por ello. Este lugar, hermano, yo le dije a nuestro hermano que yo, la verdad, respeto este lugar. Para mí es un lugar sagrado, donde se habla siempre la palabra de Dios, y la palabra de Dios es algo sagrado, es algo grande, es algo de respeto, y me es un gran privilegio hacer esto, pero yo lo voy a hacer aquí abajo, porque realmente, hermanos, yo respeto ese lugar, es un lugar sagrado de parte de Dios. Hermanos, esta enseñanza yo le titulé El poder de la oración. El poder de la oración. Y en esta noche, hermanos, vamos a aprender qué es lo que ha hecho la oración con aquellos grandes personajes que se encuentran aquí en las Sagradas Escrituras. Y con estos hechos, de veras que espero en Dios, sobre todas las cosas, que salgamos sobre todo edificados, que salgamos de este lugar, hermanos, y que conozcamos realmente que el estar aquí no es un tiempo perdido. Es un tiempo que realmente lo estamos aprovechando, porque el poder de la oración, Dios hace bastantes cosas a través de la oración, hermanos. Y este momento, estas horas, este tiempo que estamos acá, es algo maravilloso, porque Dios actúa a través de la oración. Y Dios actuó a través de la oración en grandes personajes que vamos a ver acá en las Escrituras. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que algunas respuestas fueron muy rápidas. Dios contestaba a través de la oración muy rápido, contestaba las peticiones que hacían estos hombres y eran contestadas por Dios. Unas eran más largas, pero otras eran más prontas, más rápidas, hermanos. Yo pienso que todos tenemos una necesidad de alguna índole, de cualquier necesidad, tenemos necesidad y debemos orar y debemos estar en oración. Entonces, hermanos, yo quisiera que abriéramos la Biblia. Hubo necesidad y hay necesidad. Y aquí vamos a ver una necesidad que hubo. Yo quisiera pedirle a nuestro hermano Luis Alberto, ¿te llamas, hermano? A Luis Miguel, yo te estoy cambiando el nombre, hermano, es que estoy nervioso, hermano.
Hermano, por favor, hermano, mira, ¿nos puedes dirigir, hermano, en esta parte del 4 al 9, números? Sí, hermano, por favor. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: haz una serpiente ardiente y ponla en una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Sí, gloria a Dios, hermanos. ¿Qué había aquí en este pueblo? Había una necesidad. La palabra de Dios dice que estaba muriendo mucha gente. Y claro que el pueblo estaba ya arrepentido, ¿verdad? Era un pueblo que la palabra de Dios nos escribe acá, que era un pueblo rebelde, que era un pueblo que de todo renegaba. A veces cuando venimos acá, hermanos, a veces renegamos, a veces dicen: no, pues está el aire bien feo, está el aire bien duro. No, pues es que estoy cansado, llegué a trabajar. Entonces hay muchas cosas, hermanos, que a veces nos impide salir a este lugar, nos impide salir a este tiempecito que es muy importante para mí. La oración es muy importante para mí. Créalo, hermano. Conozco un testimonio de un hombre, Oscar Medina, con cáncer en la garganta. Él confió en Dios, en el que yo confío. Ese hombre canta muy maravillosamente, ese hombre de Dios, canta alabanzas a Dios, fue sanado de su garganta. Conozco a nuestra hermana Chuy, que se congrega acá. Estuvimos en la misión, una misión que apoya a Querétaro. Ella también con cáncer en su matriz, me parece, la hermana, y gracias a Dios aquí está con nosotros. Y es que ella ha sido sanada porque ella puso la fe en aquel de arriba. Sanó mi hermana, y así he visto bastantes sanidades que ha hecho Dios cuando oramos con fe, cuando oramos con amor, cuando ponemos las cosas en las manos de Dios, y Dios da la respuesta, hermanos. Este pueblo dice que renegaban porque siempre el pan que les daban, y ese pan liviano que ya los habían fastidiado, que ya los habían enfadado, y renegaron, dice la palabra de Dios. Pero ellos no podían orar. ¿Se imagina usted que Dios iba a escuchar al pueblo? Si estaban renegando, fueron a Moisés y le pidieron a Moisés que orara por ellos, porque dice acá en el 6: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo. Estaban muriendo porque los estaban mordiendo, las serpientes los estaban muriendo, había peste y había necesidad. Ya el pueblo ya quería que Dios parara la mortandad de la gente que estaba muriendo, y había necesidad, y Dios escuchó a Moisés. ¿Cómo oraba Moisés? Yo me hago esta pregunta: ¿cómo oraba Moisés? Que Dios le escuchaba a Moisés. Moisés oraba con fe a Dios. Moisés oraba con fe a Dios, y así debemos orar nosotros, con fe a Dios, y las cosas van a ser posibles porque Dios las va a hacer posibles en nosotros, hermanos. Hermano, te puedo a ti confiar, no confiar, sino darte el trabajito hermano. Vamos a buscar en Éxodo 32, hermano, por favor. Nos vamos a ir rápido. Son algunas citas, pero yo les prometo que vamos a acabar rápido esto. Éxodo 32, del 7 al 14, hermano, por favor. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado de mi camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por
su Dios. Amén, gloria a Dios. Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furia contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Algo sorprendente que pasó aquí, igualmente el pueblo de Israel. Dice que 40 días subió Moisés al monte, 40 días y 40 noches estuvo Moisés con Dios, porque Dios le iba a dar unas tablas, las tablas del testimonio, unas leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Pero dice que cuando ya Moisés tenía 40 días y 40 noches en el monte, dice que el pueblo fue a Aarón y le dijo, haznos un dioses que vayan delante de nosotros. Entonces Dios le habla a Moisés, dice, vaya, desciende. Dice, porque el pueblo que sacaste de Israel se ha corrompido. Se ha corrompido. Dice aquí en el 10, dice, ahora pues, ¿qué iba a hacer Dios con ese pueblo, hermanos? Dice, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. ¿Se imagina usted, hermanos? Él quería destruir ese pueblo. Él ya no quería saber nada de ese pueblo, porque un pueblo de dura cerviz, un pueblo que realmente, o sea, sí tenía su corazón ese pueblo, yo me consta, sí tenía su corazón, pero un pueblo muy débil, a caer siempre en sus debilidades. Por eso Dios dice, déjame que yo lo destruya. Le dice Dios a Moisés, déjame que yo lo destruya, y de ti haré una nación grande. Pero Moisés, dice aquí la palabra de Dios, dice que Moisés oró, acá dice, ahora pues, déjame que, dice aquí en el 10, capítulo 32, versículo 10, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Entonces Moisés oró por ese pueblo, hermanos. ¿Y qué dice acá? Dice acá mismo Jehová de los ejércitos, dice acá en el 14. Después que oró Moisés por ese pueblo, intercedió por ese pueblo, dice acá en el versículo 14, dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Con esa fe, con esa certeza, con ese amor tan grande, con esa fe de Moisés, con esa firmeza de Moisés, Dios se arrepintió de destruir el pueblo. Porque Moisés oró por ese pueblo, hermanos. Moisés oró, Moisés intercedió por ese pueblo. Por eso Dios le dio, ahora sí que Dios perdonó al pueblo, escuchó a Moisés. Si cada uno oramos con esa fe, Dios va a hacer maravillas en nosotros, hermanos. Yo sí lo creo. Yo sí lo creo, hermanos. Debemos orar. La oración es muy importante. Jesús, mi Salvador y el Salvador de ustedes. Él nos dice, hermanos, una parte ahí en Mateo 26, hermanos. ¿Pueden ir a Mateo 26, hermanos? Mateo 26. Ahí vamos a ver. Es que Jesús ahí nos advierte también que debemos estar preparados, hermanos, a través de la oración. Mateo 26, 39, 41. Mateo 26, versículo 39, 41, hermanos. Mateo 26, por favor. Sí, hermano Alfredo, ¿no puedes dirigir en palabras en esta partecita, hermano Alfredo, por favor?
Gloria a Dios, hermanos. Mismo mi Salvador, Jesús, mi Salvador, Salvador de ustedes también, hermanos. Él mismo nos dice que debemos estar en oración, debemos estar velando en oración. Porque dice que la verdad, dice, la carne es débil. Sabemos, hermanos, que realmente hay mucha tentación, hay mucha cosa allá afuera, mucha cosa malvada allá afuera que nos destruyen. Y eso Jesús, pues lógico que Él sabe. Y entonces Él advierte a sus discípulos y dice: velar para que no entres, orar para que no entres en tentación. Entonces es lo que nosotros debemos también hacer. Orar, hermanos, orar, estar constantes en oración. ¿Para qué? Para que seamos fortalecidos por Dios mismo a través de la oración. Para que Dios nos dé fortaleza, para que Dios nos dé sabiduría, para que Dios nos dé las cosas que día tras día tenemos necesidad. Y es por eso que Dios, Él dice en su palabra que debemos estar siempre en oración. Hay otra parte en Daniel, hermanos. Hay dos personajes que a mí me gustaron. De qué manera ellos oraban, de qué manera, cómo oraban y cuántas veces oraban. Y bueno, ahí de veras que me llena de emoción esto. Hermano, ¿sí nos puedes guiar, hermano, en Daniel 6, del 9 al 11? Es otra, ¿de qué manera oró Daniel? ¿Y cómo oraba Daniel? 6, del 9 al 11, hermano, por favor. Daniel. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Sí, amén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Sí, amén, gloria a Dios. ¿Cuántas veces oraba Daniel en el día, hermanos? Yo a veces, hermanos, yo oro, gracias a Dios oro yo, pero a veces 2 veces al día, a veces 1 vez al día. Pero estos personajes, de veras que tremendo, qué enseñanza nos da aquí Daniel a través de lo que él hacía, hermanos. Cuando él tenía grandes cosas, que dice que este rey, habla aquí la partecita esta, dice que este rey quería que todos doblegaran sus rodillas, que todos adoraran sus imágenes, pero Daniel no, él siguió firme, él no quiso obedecer al rey, y por eso dice que si no, sí lo iba a obedecer, no iban a obedecer al rey, lo iba a echar ahora sí que a la parte donde había leones, hermano, donde había animales feroces, que eran los leones, dice la palabra de Dios, y allí iba a ser arrojado Daniel. Pero Daniel oraba tarde, mañana y mediodía. Daniel oraba a Dios. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? ¿Sabe qué pasó? Es que Dios le dio una respuesta a Daniel. Es que no lo devoraron los leones, hermanos. Es que dice la palabra de Dios que Daniel se hizo amigo de los leones cuando cayó en aquel calabozo que había leones, había animales feroces. Dice que Daniel se hizo amigo de ellos, porque Daniel fue echado al foso de los leones, pero dice que el ángel de Jehová lo protegía de los leones, hermanos. Dice que el rey no miraba nomás a Daniel, sino miraba más personas allá adentro, y eran los ángeles que protegieron a Daniel de los leones. Dice que le tapó la boca a los leones para que no hicieran daño a Daniel. Pero Daniel oraba. Daniel hacía oración todos los días, dice, como lo hacía antes. Dice, abría las puertas de su ventana, estaba en 2º piso, abría las puertas de su ventana, que las ventanas daban hacia Jerusalén, y Daniel quería que lo viera el pueblo. Daniel quería que el pueblo lo viera, por eso abrió las ventanas. Él quería que el pueblo se diera cuenta que Daniel era un hombre de oración. Y Dios quiere que nosotros igual, hermanos, seamos hombres de oración, hermanos. Y van a pasar cosas muy sorprendentes, hermanos, porque Dios quiere que seamos hombres de oración. Hay otro hombre, Salmo 55, otro hombre, a través de sus aflicciones, a través de sus batallas, a través de todo lo que él hacía, era perseguido. Era perseguido, hermanos. Y vamos a ver qué hacía este rey Salomón, hermano, rey David.
Salmo 55, versículo 16 al 17, hermanos, por favor. Otro hombre, y vamos a ver cómo oraba este hombre. Y él oirá mi voz. Este rey, ¿cómo oraba, hermanos? ¿Cómo oraba este rey? Tarde, mañana y mediodía. El rey David, un hombre que amaba a Dios, un hombre que amaba a Dios, el rey David. Este rey fue por lo que él hizo, por pecados que él cometió, por todas las cosas que hizo, pues él tuvo aflicciones. Pero él tuvo en su corazón buscar a Dios, pero buscarle en oración. Esta partecita aquí, hermano, lo buscaba en oración a Dios. Y claro que Dios dice que le daba la fortaleza a David para que ganara sus batallas. Le daba la fortaleza a David para que él pudiera salir adelante, hermano, con sus batallas, con su gente. Y este hombre nos da aquí la explicación de qué manera él oraba, hermanos. Cómo debemos estar nosotros siempre, hermanos, orando por las necesidades de cada uno, hermanos. De veras, créanlo. Y pasan cosas de veras maravillosas de parte de Dios. Cosas muy maravillosas, hermano. Aquí hay un hecho, aquí hay otra parte, hermanos, en Hechos 16, 23, hermano. ¿Nos puedes guiar, hermano? Hechos 16, por favor. Por favor, hermano, Hechos 16, 23 al 33. Hechos 16. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y Pablo clamó con gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Amén, gloria a Dios. Y él, tomándolos en aquella... No, hasta ahí estará bien, hermano. Sí, gracias, hermano. Estaban contentos, hermano. Mire, lo que pasa es que ellos no eran ladrones. Pablo no era un delincuente. Pablo no era un ladrón. Pablo era un hombre que predicaba la palabra de Dios como yo, como lo es cualquier varón aquí. Y por esa causa, que predicaba la palabra de Dios, por esa causa fue encarcelado. Por esa causa se mandó a una parte de aflicción al apóstol Pablo y a Silas, porque predicaban la palabra de Dios, porque al pueblo le ofendía que hablaran de la palabra de Dios. Cuando vamos a las casas y tocamos la puerta: no, pero es que yo soy católico. No, yo no tengo la palabra de Dios. Si eso pasaba con Pablo, eso pasaba con Silas. Pero dice que fíjese, hermano, aún sin ser ellos delincuentes, dice que ahora sí que con 2 cadenas, ahora sí que los amarraron y los metieron hacia 1, 2, a las 3, a la tercera puerta los metieron hasta allá, para que ellos no se salieran, para tenerlos bien seguros allí. ¿Y qué hacía Pablo con Silas cuando estaban en la noche ahí acostados? Oraban, hermano. Esa es la respuesta, oraban. Y dice que cantaban cantos hacia Dios.
y dice que cantaban cantos a Dios. Estaban contentos, ellos no estaban tristes porque estaban atados, ellos no estaban tristes porque ainda estaban, era una parte sucia, era una parte de martirio, era una parte de apeste, una parte horrible en el calabozo donde estaban atados con sus cadenas. Pero dice que ellos cantaban himnos a Dios, contentos, alegres, y oraban a Dios. Dice aquí en el 25, aquí 16, Hechos 16, 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, orando, ¿y qué hacían después de que oraban? Cantaban himnos a Dios, y dice que de repente un estruendo sacudió las puertas, y dice que se abrieron las puertas, hermanos, y dice que él vio lo que se hizo en ese lugar, y dice que le dio miedo, le dio temor al que los estaba cuidando. Y fíjense, hermanos, quiero que sepan el poder de la oración. Esto es lo que hace la oración, porque dice que Pablo y Silas oraban a Dios, y aquí está el poder de la oración. Es por eso que yo le titulé a esta enseñancita el poder de la oración. Este es el poder de la oración, hermanos. Es una parte hermosa. Hay otra parte, hermanos, que vamos a darnos cuenta, otra partecita muy hermosa de por sí, de veras, que van usted de qué manera permanecía la iglesia. Vamos a Hechos 12, hermano Alfredo, Hechos 12, hermano, si le puedes, hermanos, apoyarme ahí, por favor. Hechos 12, capítulo 12, del 12, del 5 al 12, por favor. Por favor, hermano Alfredo. Así que Pedro estaba Custodiado. en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Me aguanta tantito, hermano? Por favor, hermano Alfredo, por favor. La iglesia, o sea, una iglesia se compone de todos nosotros, es una iglesia. Pero dice ahí esa parte, hermanos, dice, y la iglesia hacía oración, ¿por quién? Por Pedro. Pedro también, igual que le pasó a Pablo, también estaba encarcelado. A ver, hermano, adelante, hermano Alfredo. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeciente resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado, y le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: ciñete y átate las Sandalias. sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que venía Una visión. Ajá. Más adelante, hermano, es hasta el... Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Sí, amén, gloria a Dios. Aquí, hermanos, dice en el 11 dice de Hechos 12, versículo 11. Dice: entonces Pedro, viendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todos los del pueblo, de los judíos, lo que esperaban. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María Magdalena y de Juan, de que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban orando. Es lo que debemos nosotros estar siempre en oración, hermanos. Este es el poder de la oración. Es otra parte que pasó con Pedro. Dice que, pero la iglesia hacía oración por él. Y Dios escuchó la oración de todos los que estaban congregados. Dice que la iglesia hacía oración por él. Y la respuesta fue, dice
que igualmente el ángel dice que vino a la celda donde estaba Pedro, y dice que las cadenas se le cayeron a Pedro, fue librado, y el ángel le dijo: átate tus sandalias y sígueme. O sea, lo sacó donde estaba. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, la iglesia es la fuerza. La iglesia en oración, hermanos, y Dios contesta la oración. Y estaba la iglesia, dice acá, dice que estaba la iglesia reunida. Estaba la iglesia reunida orando por él, orando por Pedro. Porque Pedro dice que los judíos, dice que tenían un evento y querían que sacrificaran a Pedro, que lo sacaran de la celda para ese evento que tenían los judíos. Imagine usted los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Estamos hablando de los israelitas. ¿Qué hacían? Eran judíos. Estamos hablando de personas realmente rebeldes, personas de veras que no tenían, o sea, yo creo que había personas que no tenían un corazón recto, perfecto, un corazón de carne, de veras, había gente. Y acá habla de que los judíos querían ver ese hecho, pero Dios libró a Pedro, porque la iglesia oraba por Pedro, la iglesia estaba en oración. Y yo, igual, hermanos, quiero decirles que estoy en oración por mis hijos, por ustedes también, hermanos. Yo estoy en oración, hermanos. Y yo sé que Dios va a hacer cosas grandes aquí en este lugar. Porque yo creo, tengo la fe, y creo en un Dios vivo, creo en un Dios poderoso, hermanos. Creo que Él va a hacer maravillas en este lugar, y está haciendo maravillas, mi Dios. Y va a seguir haciendo maravillas, porque estamos en oración. Porque este es el poder de la oración. Este es el poder de la oración, hermano. Cuando oramos con fe y estamos unidos, entonces Dios va a hacer bastantes cosas hermosas, hermano. Primero de Reyes, hermano, por favor, te toca a ti, hermano. Primero de Reyes. Hermano, ¿me puedes apoyar con Segunda de Reyes 21:6? Y aquí el hermano ahorita me va a apoyar con Reyes 13, del 4 al 8. Para irnos más rápido, ya concluir esta enseñancita. Por favor, hermano. Primera de Reyes 13. Te toca a ti 13, del 4 al 8. Por favor. El rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó. Sí, amén. Y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey le dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu reino, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en ese lugar. Amén, gloria a Dios. Cuando estaba profetizando este profeta, cuando estaba profetizando en ese templo, dice que el rey él ofreció un sacrificio al rey, y dice que quiso que prendieran al profeta, y dice que extendió su mano, pero dice que ¿por qué? Porque quería hacerle un mal al profeta. Por eso extendió su mano y dijo prenderle, pero dice que la mano, dice que se le secó la mano, y ahora sí estaba preocupado este rey porque tenía su mano seca. Y entonces ahora sí fue al profeta para que oraran por él, porque tenía la mano seca. Y ahí estuvo, Dios al instante hizo algo hermoso, hermanos. Dios al instante sanó la mano de aquel hombre, porque dice, ahora dice, para que Dios me mande, me restablezca mi mano, porque la tenía encogida así, seca, encogida. Y en ese momento oró el profeta por él, y dice que su mano le fue restaurada. ¿Por qué? Porque el profeta oró con fe a Dios, y Dios hizo en el profeta, le escuchó y hizo el milagro. Dios por la oración que hizo el profeta, hermanos. Hay otra parte tan hermosa, hermanos, que va a estudiar nuestro hermano Alfredo. De veras que a mí me llena de gozo esto, que veo la grandeza de Dios. Es Reyes, hermanos, es Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 6, hermano.
Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 6. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós. Amén, gloria a Dios. Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Amén, gloria a Dios. Qué sorprendentes cosas hermosas, hermanos. Y aquí vemos, hermanos, que fue la respuesta de Dios a la oración que hizo Ezequías. Fue rápida la respuesta, hermanos. Dice que había sido casa grande, porque dice que antes de que saliera del patio, dice que Dios le habla a Isaías y le dice: regrésate, dale la información que te doy. Ha sido escuchada la oración. ¿Cómo oraba Ezequías, hermanos? Estaba afligido. Dice que con lágrimas en sus ojos. Dice que puso su rostro hacia la pared. Estaba desesperado, porque Isaías le había dicho que ordenara su casa, porque iba a morir y no iba a vivir. Y Isaías creyó al profeta Ezequías le creyó. Por eso puso su rostro hacia la pared y se arrepintió de que realmente él creyó que iba a morir, no iba a vivir. Y dice que la oración fue escuchada por Dios. Esto Dios lo hace inmediato. Antes de que saliera, dice que de su patio, Dios le habla a Isaías y le dice: ve, regrésate, ha sido escuchada su oración y yo le daré 15 años más de vida. ¿Cómo ve, hermanos? Hay oraciones que son contestadas prontamente. Hay oraciones que a veces nos desesperamos, hermanos. A veces duramos 1 año, 2 años, 3 meses, 4 meses, 5 meses y no ha sido escuchada la oración, porque los planes de nosotros no son los de Dios. Dios tiene sus planes, Dios tiene sus tiempos, y nosotros debemos esperar la respuesta de Dios. Hay respuestas que al momento son escuchadas, pero hay respuestas que a veces duran, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, meses, no sé, se alargan, pero Dios quiere conocer más y más tu corazón. Dios quiere conocer más y más tu alma, hermanos. Dios quiere conocernos más. A lo mejor digo yo que por eso nos retarda, pero de que Dios cumple, Él cumple, hermanos. De que Él cumple, hermanos, a través de la oración, hermanos. Esto fue rápido, hermanos, esta petición que hizo Ezequías, y Dios le contestó. Y fue muy rápida, porque dice: antes de que saliera del patio, Dios le contestó. Y Dios le dice: te voy a añadir 15 años más, y te voy a bendecir, y te voy a engrandecer. De lo que tenías te voy a engrandecer, porque Dios conocía el corazón de Ezequías. Porque Dios conoce el corazón de cada uno de los que estamos acá, hermanos. Dios nos conoce, hermanos. Yo a lo mejor los conozco así de vista, de cara, pero, dice la palabra de Dios, dice que Dios no ve lo que el hombre ve. El hombre ve lo que tenemos por fuera, pero Dios ve tu corazón. Dios ve mi corazón. Dios ve nuestros corazones, hermanos. Es lo importante, que Dios conoce y ve nuestros corazones, hermanos. Entonces, con ese corazón fue escuchada la petición de Ezequías, rey, y Dios le contestó y Dios le sanó. Y Dios le multiplicó sus riquezas, dice la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que ese es el poder de la oración. Cuando oramos con fe, cuando oramos de corazón, cuando creemos que realmente las cosas sí suceden, porque Dios las hace real en nuestras vidas, hermanos.
La última, hermanos, es en Pedro, primera de Pedro. Sí, hermano, puedes apoyar, ya es la última, hermano, ya nos vamos a pasar a la parte siguiente, hermano. Ahí vamos a una parte en primera de Pedro, capítulo 3, del 8 al 9, hermano, por favor. Primera de Pedro, por favor, hermano Luis Miguel. 3, capítulo 3, versículo 8 y 9. Finalmente, ¿cómo vamos a estar, hermano? Amén, hermano, adelante, hermano. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, Fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. amén, gloria a Dios. Finalmente dice que cómo debemos estar, hermanos. Dice, finalmente ser todos de un mismo sentir. Esa es una parte muy importante. Vamos a orar por el hermano Chamorro. Todos vamos a orar por nuestro hermano Chamorro. Estamos pensando que él está enfermo y sabemos que está enfermo. Y todos vamos a hacer de un mismo pensar, un mismo pensamiento. Vamos a orar por nuestro hermano. Igualmente, yo estoy enfermo, hermanos. Todos saben que yo estoy enfermo. Entonces, una suposición, o sea, algo. Y entonces, hermano, yo les pido sus oraciones. Pero estamos pensando, hermanos, que van a orar por mí. Yo voy a orar por nuestro hermano Alfredo. Estamos pensando que vamos a estar todos unidos, en un solo sentir. Estamos sintiendo que nuestro hermano está enfermo. Y yo siento en mi corazón que nuestro hermano está padeciendo, está enfermo. Y yo voy a orar por nuestro hermano. Entonces dice aquí que debemos, finalmente dice ser todos de un mismo sentir, hermanos. Ser todos de un mismo sentir. Así debemos todos, hermanos, estar siempre pensando en las necesidades, pensando que debemos orar pues por cada uno y sentir la necesidad que hay de cada uno de los que estamos, hermanos, y por los que también están afuera, hay que orar por ellos. Pero hay que ser todos, todos en un solo sentir. Entonces, hermano, este es el poder de la oración, lo que acabamos de ver. Hay bastantes cosas, hay muchas cosas en la palabra de Dios. Yo solamente una partecita tuve que ver acá de las escrituras, pero hay muchas cosas que habla la palabra de Dios, que nos damos cuenta cuántas cosas hace Dios por la vida de cada uno, cuántas cosas reales hay y se encuentran en la escritura. Estas cosas, hermanos, realmente son sorprendentes, hermanos, y a mí la verdad siempre que estuve yo haciendo este estudio, ya lo había compartido en una misión esta enseñancita, y pues gracias a Dios que Dios realmente nos dio bendición y pues gracias a Dios, espero en Dios que también igualmente aquí, hermanos, nos siga dando fuerzas, nos siga dando ánimo, nos siga dando la fortaleza a través de la oración. Y este tiempo es de oración, y es por eso que yo doy esta enseñanza, porque este tiempo es de oración.